Buenos días. Me da primero pedirles disculpas a ustedes que estuvieron temprano aquí y al doctor Yana, que estuvo desde las 5 de la mañana. Me parece casi mentira que estemos hoy aquí en Sao Paulo, en un congreso latinoamericano. Esto no hubiera sido posible si no es por la doctora Chamas, que ella nos dio la mano cuando en este momento tenemos un hermano país en llamas. Y eso no nos permitió hacer el congreso en Venezuela. Y recibimos la mano de los hermanos brasileros para hacer este congreso en los últimos 2 meses. Y me llena de una gran satisfacción de poder tener unas instalaciones de última tecnología que la doctora Chamas, el doctor Giovanni Guido Cherry, el doctor Mattioni, todo el Colegio Brasileño de Radiología lo puso a disposición de nosotros para poder realizar un congreso cuando casi estábamos seguros que era imposible realizarlo. Voy a hablarles a ustedes de una cosa. Vamos a hablar de músculo esquelético. Músculo esquelético es la moda, es el fashion de la ultrasonografía. Cuando yo empecé a hacer músculo esquelético hace 22 años, nadie creía de músculo esquelético. Está mintiendo, es un mentiroso. Si el ultrasonido sirve solo para ver bebés, el ultrasonido sirve solo para ver hígado, jamás cómo va a haber un tendón, cómo va a haber un nervio, cómo va a haber un menisco. Era algo impensable. Nadie pensaba que el ultrasonido músculo esquelético iba a llegar hasta donde hemos llegado hoy. Hoy día podemos lograr y poner un transductor desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo. Hoy la gente que hacemos ecografía de tejidos blandos podemos valorar cualquier parte del cuerpo. Algo que era impensable. Pero hoy me toca hablar a mí y durante la mañana vamos a hablar toda la extremidad superior, pero vamos a hablar de una cosa que es frecuentísima, el dolor de hombro. Una cosa es un trauma de hombro, una cosa es tener un accidente y se golpeó, pero otra cosa es, después de los 40 años, la gente empieza con dolor de hombro y nadie sabe por qué tiene dolor de hombro. Y es muy sencillo. En los años anteriores, tiene dolor de hombro, está pinzado, punto. Llegaban los arcaicos y dicen, no, está disminuido el espacio, le vamos a hacer una acromioplastía. Y era una cirugía que duraba en recuperarse años. Y era más el daño con la cirugía que la recuperación del paciente. Entonces el paciente tenía temor. No se opere el hombro. Nunca queda igual, jamás. Cuesta mucho, es muy doloroso. Cierto, dolorosísimo operarse el hombro. Porque el hombro es la articulación que más movimientos tiene. Y yo no sé si ustedes saben para qué sirve el hombro. Les voy a contar, ¿sabe para qué sirve el hombro? El hombro sirve para poner la mano donde usted quiera. Esa es la función del hombro. Poner la mano donde usted quiera. Aquí, 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 aquí. Y entonces es una articulación que se usa a diario y todos los días. Pero llega un momento en que empieza a doler. Sin trauma. Entonces necesitamos decir, bueno, ¿por qué duele el hombro? Y yo voy a intentar en 10, 15 minutos, porque estamos atrasados, de decirles por qué duele el hombro. Lógicamente esta muchacha, como aquella que está allá, no le duele el hombro. No, jamás, porque es joven. La anatomía, no vamos a perder, todos somos médicos y todo. Sin embargo, hay que recordar una cosa muy importante. Este espacio
Este es el acromio. El acromio es parte de el acromio es parte de la clavícula. Esta es la cabeza del húmero. Y este es el tendón más importante, que es el supraespinoso. Cuando él se contrae, hace este movimiento así. Entonces, cuando la gente se empieza a quejar, doctor, es que no puedo hacer esto, me duele. O si voy en el carro, hago esto y me duele. Y se mueve a poner el brasier, me duele. ¿Y por qué le duele? Ahora les voy a explicar. Hay muchas estructuras del hombro que pueden producir hombro doloroso. Sin embargo, vamos a hablar de la más frecuente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El famoso síndrome del pinzamiento es porque este espacio se disminuye y chocan esas estructuras contra el ligamento acromioclavicular o coracoacromial o la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero choca contra aquí. Pero vamos a adelantar. Esta señora que está aquí es la famosa bursa subdeltoidea. Esa señora es la que le dio de comer a mis hijas y las llevó a la universidad, porque es la primera estructura que se inflama cuando se disminuye el espacio acromioclavicular. Entonces todo el mundo tiene bursitis antes de tener tendinitis. Entonces, ¿qué es primero, la gallina o el huevo o la gallina? No, primero bursitis. Esa señora, la bursa, que es una de las bursas más grandes que hay en el cuerpo, es la que se inflama y produce dolor. Es la famosa bursitis subdeltoidea. Entonces, yo quiero que se lleven este concepto. El síndrome del pinzamiento. ¿Qué es lo que se pinza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Muy fácil. Se disminuye el espacio acromioclavicular y cuando el paciente hace este movimiento, se acerca la cabeza del húmero a la tuberosidad mayor, se acerca al acromio y el espacio se reduce y la bursa se pinza. Entonces, es lo que dice aquí, se produce por una compresión anterior del manguito contra el borde anterior del acromio y el ligamento coracoacromial. Es la causa más común de dolor en el hombro y principalmente después de la cuarta década. ¿Pero por qué después de la cuarta década? Muy sencillo. Después de los 40 años, el ser humano empieza a perder tono y masa muscular. Eso es todo. Se empieza todo. Eso es. ¿Y qué es lo que sucede? Ese espacio, el concepto, ahora lo vamos a ver la biomecánica. ¿Y a quién le da esto? Claro, trabajadores con movimientos repetitivos, carpinteros, maquiladores, deportistas. Una cosa es la pérdida del tono muscular y una cosa es cuando se excede el movimiento. Entonces, el hombro doloroso puede dar por dos cosas, por sobreuso o por poco uso, pero aquí vamos a hablar del más frecuente, que es por el poco uso. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se ve? Esta es la imagen que ustedes tienen que aprender. Esta imagen. Esto. Esto es la piel, el deltoides. Aquí estaría la bursa subdeltoidea, que es un espacio virtual. Las bursas nunca se ven por ecografía, solamente cuando están inflamadas, ¿verdad? Eso es un concepto que tienen que tener claro. Y este es el tendón supraespinoso, este es el cartílago, esta es la tuberosidad mayor del húmero. Y esta es la inserción. Esto, cuando se contrae, hace el brazo así. Y va a acercar esto contra el acromio que está aquí. Ese es el otro de los componentes del manguito rotador, que es el tendón subescapular, que es el que hace esto. ¿Ok? Que es el que menos se lesiona. El que más frecuentemente se lesiona es el supraespinoso, pero antes del supraespinoso, la bursa subdeltoidea. Este es el infraespinoso, que casi nunca
casi nunca se lesiona. Y la mejor forma de verlo es cuando usted pone al paciente en esta posición, él viene por debajo de la espina y se inserta aquí. Y es el que hace este movimiento. No este ni este. Y este es una de las estructuras del manguito rotador, el redondo menor, no es mayor, es menor. Ese menos se lesiona. Y después, uno de los más frecuentes, que alguna gente dice que es parte de las estructuras, es la correa del bicipital. Pero ¿qué es lo más importante de la correa del bicipital? La correa del bicipital tiene una cobertura aquí, que es la bursa o la vaina de la correa del bicipital, que esa se inflama también. Y es cuando el paciente le refiere, doctor, me duele aquí. Pero ese dolor no es el dolor común del hombro. Y esta es vista en corte transversal. Esta es la canaleta o el surco de la correa del bicipital. Esto es importantísimo. Vamos a ver qué pasó aquí. El síndrome del pinzamiento está clínicamente, lo dividieron en estadio 1, 2 y 3. Estadio 1 es cuando hay edema y hemorragia petequial tanto en el tendón como en la bursa. O sea, es los primeros síntomas que se producen. ¿Y qué es lo que encuentra uno en el ultrasonido? Es inflamación de la bursa subdeltoidea, pero aún no está comprometido el tendón. El estadio 2 es cuando hay de tendinitis y fibrosis acompañado de calcificaciones. Pero eso no es tan cierto. Estamos hablando que esta clasificación se hizo en el año 70, pero la seguimos siguiendo, solo como punto de referencia. Porque un tendón inflamado con una bursa inflamada puede ser un estadio 2. Pero a veces la bursa está normal, pero el tendón está inflamado. Y la calcificación aparece cuando el proceso es muy crónico. Yo quería mostrarles esto, que es si ustedes entienden eso, ustedes pueden decirle al paciente qué es lo que está sucediendo. El síndrome de hombro doloroso se produce por múltiples causas. Por sobreuso, por sobreesfuerzo, por defectos anatómicos, pero el más frecuente, el que los pacientes nos llega todos los días, es por pérdida del espacio acromihumeral, porque perdió tono, porque es muy sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Y graves en esto, hay unos músculos que elevan la escápula y hay unos músculos que deprimen la cabeza del húmero. Entonces, los que elevan la escápula son principalmente el trapecio, ¿verdad? Y los músculos grandes dorsales. Y los que deprimen la cabeza del húmero son los pectorales. Los pectorales se insertan aquí. Si usted tiene un buenos pectorales, el pectoral jala la cabeza del húmero hacia abajo y los elevadores de la escápula, el trapecio, levantan. Entonces, todo aquello que haga perder el espacio cromoclavicular, principalmente con la edad, va a producir un pinzamiento. Doctora, bienvenida. Una venezolana más. Viva Venezuela. ¿Ah? Entonces, todo esto, defectos anatómicos, pobre control articular, uso excesivo, todo. Pero principalmente, lo que lleva a perder esta relación va a producir un achicamiento del espacio. Y el achicamiento del espacio va a producir compresión y va a producir pinzamiento. Pero la gente no entiende, la gente quiere recuperarse en 2 o 3 semanas algo que perdió en años. Por eso se da después de los 40 años el síndrome del pinzamiento. Y su pico máximo es cuando tiene 60. A los 60 años el 60% de la población tiene hombro doloroso. Y la gente nos explica, doctor, yo estaba muy bien. Y un pronto a otro hago este movimiento, me quito, me empezó a doler y a doler y a doler. Y fui donde el fulano, fui donde el otro, me inyectaron, me aquí y allá,
y he consultado y fui a un fisioterapeuta y me hizo unos ejercicios que me producen más dolor. Claro que le va a producir más dolor, porque no estamos llegando a la ciencia exacta, que es recuperar el tono muscular de los elevadores de la escápula y los depresores de la cabeza del húmero para ampliar el espacio. Sonográficamente podemos tener montones de signos y lo vamos a ver, pero eso no es la idea. Diagnosticarlo es muy fácil, curarlo es muy difícil, porque la gente no entiende qué es lo que está sucediendo. Y el tercer estadio es ruptura completa o incompleta del manguito de los rotadores, que en realidad es el supraespinoso el que más se rompe, que es el desenlace final del famoso síndrome del pinzamiento. Ella no tiene síndrome del pinzamiento, lógicamente. Había, doctor Braco, otro venezolano, viva Venezuela, pronto seremos libres. Claro. Hay montones de signos clínicos para decir que está pinzado, que no pinzado. Cuando yo empecé a hacer ecografía, los ortopedistas no creían. Ellos creían en todos estos síndromes, pero no había algo palpable. ¿Por qué? No había algo palpable porque tanto produce imposibilidad para levantar la mano o el hombro, una tendinitis como una bursitis. Y ellos llegaban y decían, no, tiene roto. Eso depende de la intensidad del dolor y la capacidad del dolor que tenga el paciente. Con la ecografía logramos hacer una cosa detallada. No levante el hombro porque tiene esto y esto y esto. Entonces se volvió de hacer una cosa subjetiva a objetiva. O sea, el ultrasonido llegó y dijo, el paciente tiene esto y hay que hacerle esto. Entonces empezamos a tener conflictos con los ortopedistas, con los médicos tratantes, porque médicos decían, no, tiene roto porque no levanta, hay que operarlo. Nosotros decían, no, está bien, lo que tiene es un proceso inflamatorio. Eso es lo que ha pasado a través de los años. Hoy día, gracias a Dios, la gente ya cree en la ecografía, entonces primero mandan una ecografía antes de hacer algún procedimiento. Pero eso nos ha costado años, canas y pleitos y cosas. Se le mandaba, doctor, me duele el hombro, ya me tomaron radiografías y no sale nada. Sí, no se ve nada, los tejidos blandos no se ven por rayos X, no se ven, lógico. Entonces, en el 60, la articulación perdida, de sí, 90% de las radiografías son negativas en hombro doloroso, porque el problema no está en el hueso, el problema está en los tejidos blandos, y no teníamos una herramienta para ver los tejidos blandos. Hasta que vino el ultrasonido, que por eso es que estamos aquí sentados todos, y sabemos para qué sirve el ultrasonido, para ver lo que no se veía antes. Llegaban y decían, ojo, Brasil fue de los primeros países que tuvo resonancia magnética en América Latina hace muchísimos años, como tuvo ecografías también. Pero la resonancia magnética no es el non plus ultra para enfermedad de hombro, es el ultrasonido, porque el sonido es dinámico. La resonancia no hemos logrado hacer la dinámica, y usted puede ver una bursa inflamada solo en ciertas posiciones que la resonancia no puede verla. Entonces, a pesar de que se decía que la resonancia era lo último, y ojo, para hacer buena resonancia se necesita tanto entrenamiento como entrenamiento para ultrasonido, buenos equipos, buenas antenas. O sea, no es porque le hicieron una resonancia, no, eso es mentira. Entonces, el cuentico de que no, mejor una resonancia, eso no es cierto. Una ecografía bien hecha del hombro tiene más información que cualquier resonancia, principalmente en hombro doloroso. Sin embargo, hoy por hoy tienen una sensibilidad muy parecida, y yo diría que la ecografía tiene mucho mejor resolución, especificidad y sensibilidad que la resonancia magnética. La ecografía, todas son las ventajas, todos sabemos por qué estamos aquí, todos sabemos por qué estamos inundados de ecógrafos. Ahora hasta en las canchas de fútbol, en todo lado hay un ecógrafo.
Lo que pasa es que hay que saberlo utilizar. Un ecógrafo mal utilizado es como tener un revólver. Usted puede matar a alguien igual. Esas son las imágenes típicas. Dicen. Todo esto es, antes, cuando nosotros empezábamos a hacer esto, no, es que se necesita un traductor de aquí, se necesita esto, se necesita aquí. Hoy por hoy, todos los equipos son muy similares, muy similares. Y con un traductor lineal de 7.5 usted resuelve el 90-95% de toda la problemática musculoesquelética. Y esta es la imagen típica de una bursitis subdeltoidea. Lo dije al inicio de la charla. La bursa nunca se ve solamente cuando está inflamada. ¿Y qué es lo que primero que produce una bursa? Líquido. ¿Y cuál es el mejor método para ver el líquido? Ultrasonido, no hay otro. Y esto es. Este era un espacio virtual. Aquí tenemos la piel, el músculo deltoides. Esta era la bursa que no se veía. Se llenó de líquido, se inflamó. Aquí está el tendón supraespinoso y está en la cabeza del húmero. Es una simple bursitis subdeltoidea. Comparado con esto, aquí la bursa está completamente normal, pero el tendón está todo inflamado y grueso. Esto es lo más raro, porque casi siempre lo primero que hay es bursitis. Pero también se puede encontrar esto. Y esta es una imagen en gaviota. Mire, desde el año 2000, esa imagen tiene 17 años conmigo. Y esto es del portero de la selección de Costa Rica, que fue al Mundial. No, este es Eric Lonis, anden. El estudio comparativo de músculo esquelético es importantísimo. Cuando uno está empezando a ver, lo más importante es ir al lado sano primero y después al... Lo más difícil que le puede pasar a un radiólogo es saber qué es lo que es sano. Cuando usted aprenda a decir esto es sano, usted aprendió radiología o aprendió imágenes, lo que sea. Tener el criterio para decir esto es normal, porque nosotros siempre andamos buscando una excusa, andamos buscando acercar el diagnóstico ecográfico a la patología del paciente, eso es mentira. Pero cuando estamos empezando queremos ponerle a todo algo. Y no tenemos el criterio para decir esto es normal. ¿Le puede doler? Claro que le puede doler. Pero por ecografía no tiene nada. Entonces, el estudio comparativo es importantísimo porque nosotros vemos el lado normal y el lado inflamado. ¿Por qué tiene una tendinitis? Porque era portero, lo ponía a entrenar a hacer esto. Y el subescapular, esto, atajar bolas. ¿Ah? Doctor, me duele cuando hago así, cuando me estiro así, atajar la bola. Claro, por sobreuso. Pero esa no es la causa más común de hombro doloroso. La causa más común es como el doctor Zamora, que está ahí sentado, que está viejo y se le atrofiaron los músculos ya y le duele el hombro. Así es. Y esta es la imagen típica de una bursitis. Vean ustedes, el tendón está completamente normal. Y aquí, líquido. Simple. Diagnóstico simple y sencillo y barato. Estos son otros estadios donde la bursa está gruesa, pero hay calcificaciones dentro del tendón. Este sería un estadio 2. Pero no solamente hay calcificaciones en la bursa, en el tendón. Ojo, hay calcificaciones en la bursa. El tendón está bien aquí y está en la bursa. Y esto es el estadio 3. Si ustedes se acuerdan, aquella imagen en Pico del Oro, ¿verdad? Aquí se perdió. Hay 20 signos. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, habían signos indirectos, signos directos de ecografía que llega y hay un acercamiento del deltoides contra la cabeza del húmero que aumenta la ecorefringencia en la cabeza del húmero. Claro, es muy lógico. Si no tenemos aquí, no tenemos tendón, el rayo va a pasar, el haz va a pasar más rápido y se va a aumentar. Pero eso era cuando dudábamos qué era lo que hacía el ultrasonido. Ahora cualquiera ve esto y dice, se rompió, punto. Ruptura, completa, incompleta, lo que sea. O esto. Vean, llegó el defecto aquí, cabo proximal, cabo distal, ruptura. Ruptura, llaman ruptura de la cara articular o ruptura
de la cara de la bursa. Importantísimo decírselo al médico tratante, porque si entran a hacer una artroscopía, esto lo ven muy fácil, pero si la ruptura estuviera de este lado, no lo van a ver muy fácil. Y esta es la imagen que más me gusta, porque esta tiene todo. Tiene tendinitis, tiene bursitis, tiene líquido a nivel del suelo lateral. De todo tiene el paciente. Se sacó la lotería, de todo tiene el paciente. Y esa es ausencia completa. ¿Por qué? Aquí está el cabo proximal, no hay, está vacío. El estudio comparativo es importantísimo. Es un supraespinoso normal. Aquí está la ruptura. 1998. El año entrante cumplimos 20 años de hacer esas imágenes. Ojo, ruptura infratendinosa. Otra ruptura, estudio comparativo. Esta fue una paciente completa. Es difícil en 20 minutos decirles a ustedes para qué sirve el ultrasonido. Y menos enseñarle imágenes de ecografía. Pero lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven hoy es que la ecografía es el mejor método para evaluar a la paciente que le duele o al paciente que le duele el hombro. Y va a discernir si es por una bursitis, si es por una ruptura, si es por una tendinitis, si es por sobreuso, si no es por sobreuso. Ustedes tienen que estar en contacto. Uno no es imagenólogo solamente, uno es clínico también. Entonces tiene que preguntarle al paciente por qué vino, qué le pasó, cómo le pasó. Pero para el paciente que llega, doctor, a mí nunca me dolía nada, pero hace 6 meses ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquí, ya no puedo hacer allá. La ecografía ayuda montones a eso. Muchas gracias por estar aquí, espero que disfruten el resto de la mañana. Tenemos excelentes oradores y gracias Brasil por abrirnos las puertas a Flaus. Buenas